La lluvia golpeó el vidrio como si quisiera borrar lo que sucedía adentro. Bajo la luz fría del vestíbulo, las manos de Diego Alvarado todavía olían a aire acondicionado de oficinas y a reuniones que se estiraban hasta la madrugada. Era tarde. La ciudad parecía un mapa diésel de luces lejanas. Subió en silencio, con el paraguas todavía goteando, y pensó en la cena que hubiera querido compartir con alguien que no fuera su agenda. No planeaba encontrarse con aquello que lo arrancaría de su mundo de cifras y firmas. En la salida de servicio, detrás de la torre principal de su residencia, una bolsa de plástico se movía con un sonido seco. Diego bajó la mirada y la vio. Una niña de 7 u 8 años, empequeñecida bajo la capucha de una chamarra demasiado grande, apoyada en el borde metálico de un contenedor, con las manos pequeñas arremangadas entre desperdicios. Le brillaba la lluvia en el pelo, y algo en su postura hablaba de hábitos más que de un acto aislado. No fue la suciedad lo que lo heló, fue la naturalidad con la que ella hojeaba lo que encontraba, como si hubiera pasado muchas noches antes. Sofía levantó la vista cuando lo oyó. Por un instante, la luz que entró por la rendija de la puerta quedó suspendida en sus ojos. Era una mirada que no pedía indulgencia. Había aprendido a no pedir, a no reclamar. Diego se quedó sin aire. En el primer latido después del shock, la reconoció. La niña de las fotos que él había firmado en un formulario de adopción hace años. La voz diminuta que alguna vez había llamado papá en una puerta cerrada. En ese segundo, cada ausencia se convirtió en un reproche claro, y la riqueza que lo rodeaba, las paredes, los muebles, el servicio eterno, se transformó en una fachada que no la protegía de lo que sucedía detrás. Sofía, dijo, la palabra saliendo como si hubiera tropezado con ella. ¿Qué haces aquí? Ella no respondió con palabras al principio. Sus dedos encontraron un trozo de pan, medio escondido entre bolsas. Lo apretó con la misma determinación con la que alguien que ha aprendido a cuidar de poco lo cuida. Al acercarse, Diego notó la delgadez en las muñecas, el cabello como si no lo hubieran peinado en días, y algo más sutil, un silencio aprendido que se acomodaba en su boca como si fuera peligroso hablar. Tomó la mano de la niña sin pensar en su estatus ni en su educación. La temperatura de su piel le dijo más que cualquier informe médico. Sofía se dejó llevar por una mezcla de alivio y desconfianza. No hubo reproches verbales, hubo un abrazo torpe entre dos cuervos extraños, de un padre que había sido un ausente con privilegios y de una niña que había aprendido a sobrevivir a la propia casa. Esa noche, mientras retiraban la tierra de las botas junto a la cocina, Diego preguntó cosas sencillas que no podían sonar a interrogatorio. ¿Qué comía? ¿A qué hora cenaba? ¿Con quién jugaba? Las respuestas eran fragmentos, no mucha, en mi cuarto, a veces sola. En uno de esos silencios, la niña murmuró, con la voz de quien repite una sentencia que le han enseñado a creer. No merezco que me traigan comida. No quiero molestar. La frase fue una piedra enorme en el lago de su conciencia. Diego se la repitió en voz baja. ¿Cómo no lo vi? Tenía todo: médicos, asistentes, seguridad, ayuda doméstica. Tenía lo que la sociedad llamaba responsabilidades. Sin embargo, en la oscuridad junto al contenedor, la infancia de su hija se había convertido en un secreto que él no conocía. Antes de que la noche se deshilachara en desesperación, hubo decisión. No hubo abrazo que bastara. No bastaban los regalos, ni la promesa improvisada de cenas futuras. Aquello era más profundo. Diego sabía que no podía arreglarlo con dinero ni con regalos. Debía entender cómo había ocurrido. ¿Quién había permitido que una niña adoptada viviera privada de lo básico, en la propia casa? Esa noche terminó con Diego en la biblioteca, con una taza de café fría, mirando documentos que, hasta ese momento, le habían resultado inofensivos. Nóminas, cuentas, registros de acceso, la factura de un carrito de compras que nunca había visto en su vida. Comenta desde dónde nos miras y dale like si crees que toda infancia merece protección. Desde la mañana siguiente, la vida de Diego se desdobló en dos movimientos: las llamadas de siempre, inversiones, reuniones, juntas, y una investigación personal que corría en paralelo, obsesiva y metódica. No era solo culpa, era la necesidad de entender cómo la casa que él había bancado con su ausencia se había convertido en un lugar donde se ocultaba a una niña en vez de protegerla. Lo primero fue lo evidente: rastrear la noche a la que pertenecía la imagen del contenedor. Pidió acceso a las cámaras de servicio de su edificio, en un sistema que él únicamente había usado para supervisar la entrada de proveedores. La película era un registro frío de horarios.
En la secuencia, durante semanas, un patrón se hizo visible en el mismo rincón. La niña salía del apartamento con una pequeña bolsa o sin ella, bajaba por la escalera y regresaba horas después. En otras tomas, la figura de la pareja de su vida, Mariana, cruzaba el pasillo sin detenerse. Pero en el plano interior del ascensor había escenas menores que decían mucho, puertas que se cerraban con rapidez, pasos que evitaban miradas. Las cámaras no mostraban violencia explícita. Lo que documentaban era otra cosa, la exclusión sistemática de una niña de la rutina familiar. Había grabaciones de Mariana llamando la atención a Sofía con un tono que sonaba más imperativo que cariñoso, y momentos en los que la niña parecía quedarse fuera de las habitaciones cuando el resto de la familia se reunía. Era el tipo de evidencia que no grita, pero que explica silencios. Diego revisó además extractos bancarios. Había pagos a cursos y juguetes en fechas antiguas, pero en los últimos meses apareció un patrón curioso: compras pequeñas, frecuentes, en tiendas de comestibles no vinculadas a la residencia principal, cobros a restaurantes con entregas a direcciones distintas, gastos de artículos personales destinados a Mariana y un número de retiros en efectivo que no justificaban un mayor consumo doméstico. No era un desfalco escandaloso en cantidad, era una dispersión que, le indicó su instinto, podría ocultar una gestión deliberada de recursos para sustraer a la niña de lo que necesitaba. El mundo de Diego estaba lleno de gente que ponía buena cara para mantener las apariencias, empleados que hablaban bajito, proveedores que sonreían con profesionalidad, pero en ese tejido aparecía alguien que, años atrás, había trabajado directamente para la familia y se había ido con el corazón apesadumbrado. Clara, la ex asistente doméstica que había renunciado meses antes. Diego la llamó con una mezcla de ira y esperanza. La voz de Clara, cuando contestó, fue un hilo que le devolvió imágenes que no pertenecían a su imaginación. «No quiero problemas», dijo Clara al principio, pero cuando me fui, dejé una carpeta de fotos y algunas notas en el cajón de mi escritorio. Hice lo que pude. No quería involucrarme, pero veía cosas, dibujos que Sofía hacía en la mesa de la cocina. A veces los tiraba antes de que alguien los viera. Clara habló con cautela, describiendo escenas sin sensacionalismo, dibujos en los que la niña dibujaba su cuarto como una celda, figuras pequeñas en la sombra, alimentos separados, puertas cerradas con llaves. Las fotos eran sobrias, tomadas con un teléfono en manos temblorosas, pero suficientes para sugerir un patrón de aislamiento. También entregó una carpeta con recortes y notas de conversaciones, en la que se hacía referencia a reglas, a límites, que cualquiera podría calificar de exagerados hasta ver la mirada en esos dibujos. Con las piezas iniciales en mano, Diego acudió a una trabajadora social con experiencia en protección infantil. María, la profesional, escuchó con atención, sin dramatismos. Explicó, con la calma de quien sabe que la reparación lleva tiempo y que la prisa puede dañar más que ayudar, que el primer paso era asegurar la integridad de Sofía y evitar cualquier confrontación pública que pudiera exponerla. Había que cerrar el círculo, pruebas, testigos y, sobre todo, un plan que priorizara el bienestar de la menor por encima del orgullo o la reputación. María propuso 3 acciones inmediatas: evaluación médica confidencial para documentar signos de negligencia, entrevistas con testigos en un entorno seguro y la solicitud de medidas de protección que lo aislaran de un desenlace que pudiera empeorar la situación. También habló de la necesidad de un equipo, abogada especializada en familia, psicóloga infantil y, si era necesario, un reporte al Tribunal de Familia para medidas provisionales. Diego asintió, reconociendo que no había entendido hasta qué punto esas palabras necesarias eran también procedimientos que requerían paciencia y cuidado. Mientras las ruedas profesionales comenzaban a girar, Diego intentó hablar con Mariana. La conversación fue una escena de teatro donde los gestos estaban ensayados y el afecto tenía el brillo del utilitario. Ella puso las manos en el pecho, fingiendo sorpresa, y preguntó con voz medida si todo estaba bien. Su calma era una técnica, la voz baja, las palabras mesuradas, la mirada que buscaba desarmar. Diego notó en ella una frialdad que no había querido ver antes, una capacidad para encender preocupación hacia afuera, mientras, según las evidencias que había comenzado a reunir, apagaba atención hacia adentro. «¿De qué me hablas?», preguntó Mariana, con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «Si Sofía tiene hambre, la llevamos al médico. No entiendo de qué me acusas». Mariana habló como quien dispone de un guión. Diego, en el fondo, supo que cualquier acusación directa, en un universo de privilegios y apariencias, podría volverse en su contra si no estaba bien documentada. Mariana insinuó además que el cansancio y el ritmo de su trabajo eran razones suficientes para cualquier descuido aparente. Sugirió que Diego, por su parte, dormía poco y se mostraba desorientado.
Era una estrategia conocida, convertir la preocupación en evidencia de inestabilidad. Esa misma tarde, Diego recibió un correo de la ex empleada con un conjunto de fotos y algunos recortes. Las imágenes mostraban, con crudeza sobria, habitaciones cerradas, platos con restos secos en la mesa del comedor tarde por la noche, y en una de las fotos, un dibujo de la niña pegado dentro de un cajón, una casa con barrotes. No eran pruebas de una paliza o de una agresión física visible, eran indicios de un modelo de cuidado que sistemáticamente le negaba a la niña la presencia y la protección que un menor necesita. Cuando Diego sostuvo esas fotografías, sintió una mezcla de rabia, vergüenza y una determinación fría. No podía fallarle otra vez. En la siguiente semana, el entorno del hogar se volvió una coreografía calculada. Diego, con discreción, pidió que se programaran varias evaluaciones médicas privadas, y la doctora que atendió a Sofía anotó con profesionalismo signos de desnutrición leve, posibles hematomas en hebra, lesiones cuya naturaleza no era concluyente sin una pericia, pero que unidas a relatos y otras pruebas podían configurar una negligencia grave. La psicóloga infantil, en una sesión protegida, escuchó a la niña con paciencia, usando dibujos y juegos como lenguaje. Las frases de Sofía se repetían como un rosario antiguo. La niña describía la casa como un lugar de puertas que siempre tenían cerradura y como a veces la hacían dormir sola sin el calor de alguien que la consolara. Las palabras no eran acusaciones, eran descripciones de una cotidianeidad que no debía existir en una casa donde, en teoría, había amor y recursos. En paralelo, la abogada que Diego contrató, Valeria, empezó a dibujar la ruta legal. Explicó con sencillez y sin alarmismos cómo funcionaba la vía de familia. La solicitud de medidas provisionales podía otorgar la guarda temporal del menor mientras se investigaban los hechos. La presentación de pruebas como registros de cámaras, extractos bancarios, testigos y evaluaciones médicas era crucial para sostener una demanda. También advirtió del riesgo de una contraofensiva. Quien tenía habilidades para manipular la narrativa pública podía intentar desacreditar al padre o convertir la atención en un escándalo de violencia emocional entre adultos en lugar de un foco en la protección de la niña. Por eso, dijo Valeria, debemos presentar todo con calma, priorizando su seguridad. El primer encuentro formal con la familia para entablar una conversación sobre la situación fue una escena de tensión. Fue Diego quien lo solicitó, temeroso de una explosión que podría poner en peligro el bienestar de Sofía. Mariana llegó con rostro impecable y palabras medidas. Esa mañana ella habló de amor, de cuidado, de la estabilidad que alguien que viene del mundo de los negocios debía aprender a valorar en su hogar. Sus manos se movían con serenidad, su voz con precisión. Pero en el tono había una veta, la palabra control. Controlar lo que entraba y salía del hogar, vigilar las rutinas, limitar las visitas y las preguntas de quienes no formaban parte del núcleo. Para ella, todo tenía una lógica de protección. Para Sofía, resultaba en prisión. Diego intentó preguntar sin acusar, buscando que Mariana entendiera que la atención era sobre una niña, no sobre la reputación de ninguno. Ella respondió con una mezcla de ironía y afecto teatral, sugiriendo que la preocupación de Diego era producto de su novedad en la paternidad. Fue una maniobra hábil, que en cualquier despacho de la vida pública habría sonado convincente. Pero Diego había visto ya las cámaras, había leído los extractos, había recibido los dibujos, y sobre todo, había oído a su hija repetir que no merecía atención. Eso cambió todo. Nadie en la casa habló de tribunales en voz alta. Nadie, salvo Diego en su pensamiento más privado, creyó que algo tan doméstico pudiera dar lugar a una exposición pública. Sin embargo, María, la trabajadora social, le recomendó mantener cerrada la escalera de actos. Menos confrontación pública, más documentación técnica. Era la manera de evitar que una defensiva performativa convierta el dolor de una niña en una disputa de adultos donde la verdad se pierde en el ruido. Mientras tanto, la prensa local comenzó a olfatear el rumor de una disputa en una de las residencias más conocidas de la ciudad. Diego tomó la decisión de manejar las comunicaciones con cautela. Contrató a un equipo de comunicaciones que lo asesoró para no hablar con periodistas sin su abogado o su trabajadora social presente. Si algo había aprendido en su vida, es que las historias en primera plana raramente escuchan a los más débiles. Los focos a menudo se concentran en la riqueza o en el escándalo, no en la protección de una niña. Era una medida preventiva, proteger a Sofía de la curiosidad pública que podría dañar más que ayudar. La noche antes de tomar una medida legal, Diego estuvo en silencio en su despacho, en la penumbra, con las fotos de Clara sobre la mesa y los fragmentos de videos guardados en varios dispositivos. Sofía dormitaba en su habitación, una cama que, en teoría, pertenecía a la niña más querida de la casa. Diego miró sus manos,
manos que habían firmado papeles y cheques, y sintió que no bastaban. Hizo una lista de lo que tenía: registros de entrada y salida, fotografías de dibujos que mostraban aislamiento, notas de la exempleada, reportes médicos preliminares y la evaluación de la psicóloga. Todo ello no probaba una intención de daño sin más, probaba un cáncer de negligencia que había crecido en la sombra. Y la ley, dijo su abogada, podía actuar para detenerlo. Afuera, la lluvia había dejado de sonar con la misma violencia, pero dentro las preguntas eran torrentes. Diego pensó en la madre biológica de Sofía, una referencia lejana que había, desde el inicio, marcado la decisión de adoptarla, en cómo esa mujer había confiado en él con la esperanza de un hogar. Pensó en su propia ausencia: viajes, cenas canceladas, llamadas que terminaban en disculpas. Se preguntó si la prisa por sostener un imperio lo había hecho ciego ante lo esencial. Antes de dormir, escribió una carta que no mostró a nadie. Si te fallé, te buscaré el perdón con hechos. Y la deslizó en la mesita de noche, junto a una lámpara que no lograba disipar la culpa. Las primeras acciones legales se redactaron con cuidado. La solicitud de medidas provisionales pedía la guarda temporal de Sofía por riesgo de privación y la protección de la integridad de la niña mientras se investigaban los hechos. Valeria explicó que el tribunal podía ordenar una evaluación pericial, medidas de protección y la suspensión de decisiones sobre la niña a favor de quien representara mejor su bienestar. En este caso proponían su padre adoptivo. Todo debía presentarse con pruebas que justificaran la urgencia de la medida. Era la ruta, rápida, técnica y con base en el interés superior de la niña. En paralelo a los papeles y las cámaras, Diego comenzó un trabajo menos visible pero igual de esencial: reconstruir la presencia que le había faltado. Llegaba a casa con la intención de leer cuentos y quedarse a cenar, no por un gesto de compensación, sino por la necesidad de estar. Al principio, Sofía aceptó la compañía con reservas. Era lógico: los pequeños hábitos que definen la confianza tardan en formarse. Pero hubo pequeños atisbos. A la tercera noche, ella se sentó junto a él para ver una película que él había puesto, y sin darse cuenta, apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto minúsculo que a Diego le pareció monumental. Comprendió que la reparación sería lenta y que las medidas legales no serían la cura, sino la herramienta para abrir un espacio seguro donde la cura y el resto del trabajo humano podrían empezar. La mañana en que las medidas fueron presentadas formalmente ante el Tribunal de Familia, la casa se sintió como una estructura a punto de abrirse. Mariana supo de la presentación por un aviso formal, reaccionó con rapidez y con la serenidad que a ella le convenía. Habló de sus esfuerzos, de su dedicación, y sugirió que todo era un malentendido magnificado por el prisa de Diego por aparecer como el Salvador tardío. Había en su defensa una teatralidad que buscaba cortar la narrativa a favor de la normalidad. Para ella, la publicidad era aún peor que la acusación, porque amenazaba con exponer secretos que ella prefería mantener cerrados. Diego, por su parte, ya no buscaba salvar apariencias. Había comprendido que la casa podía ser un escenario de gran belleza y a la vez un lugar donde la infancia quedaba coartada. Con las pruebas a mano, con la trabajadora social al lado y la abogada lista para exponer la evidencia, se disponía a llevar la voz de su hija al único sitio donde, con suerte, la protección no sería un gesto de voluntad, sino una orden de la ley. En la sala de estar, antes de salir hacia la audiencia preliminar, Diego tomó la mano de Sofía con la misma firmeza con la que había sostenido papeles importantes. Ella le miró con ojos que por momentos se parecían más a una especie de esperanza contenida que a otra cosa. No hubo promesas grandilocuentes. Hubo una frase sencilla que al pronunciarla, Diego sintió que marcaba el comienzo de algo nuevo. Estoy aquí. Voy a estar. Mientras subía al auto que lo llevaría al tribunal, el teléfono vibró. Era un mensaje anónimo, una foto de un recorte de periódico antiguo sobre un escándalo menor en el que, años antes, el nombre de Mariana había aparecido en una nota. No era una acusación formal, pero anunciaba la guerrilla que venía. La defensa podría traer al ruedo piezas de la vida pasada de alguien para desacreditar, para confundir, para doblar la atención hacia lo personal y no hacia la niña.
Diego lo supo en su pecho como un presagio. Había invitado al tribunal a evaluar la realidad, pero la realidad de los tribunales no era un lugar inocente. Era un espacio donde los relatos competían y donde la verdad debía sostenerse ante el ruido. Al llegar, un operativo de discreción se desplegó. La trabajadora social esperó en la sala de recepción, la abogada revisó por última vez las pruebas digitales y Diego respiró con fuerza. El tribunal de familia, con su fachada sobria, parecía un lugar de justicia técnica y fría compasión. Allí, lejos de la opulencia que lo acostumbraba, todo rezaba a favor de procesos y protocolos. La audiencia preliminar no fue un espectáculo. Fue una secuencia de presentaciones formales donde se dejó constancia del riesgo para la menor y de la necesidad de medidas provisionales. La voz profesional de María, la trabajadora social, fue clave. Describió, con terminología neutral y ejemplos, el cuadro de privación emocional y física leve que pudo observar. La doctora presentó los reportes médicos y la psicóloga explicó la necesidad de intervenciones terapéuticas. Valeria presentó registros de cámaras y extractos bancarios que sugerían una estructura de control y desvinculación. Cada elemento se colocaba con cuidado para formar un mosaico que justificara la intervención del tribunal. Cuando la palabra llegó a la niña, el tribunal paralizó su ritmo para acomodar un procedimiento protegido. Una sala cerrada, con una psicóloga presente, con palabras adaptadas a la edad. No se trató de un testimonio público, sino de una escucha que protegía a la menor. La frase que Sofía pronunció fue breve y directa. A veces me dejan sola. No me gusta. Esa simple declaración cargó la sala con una gravedad que no necesitó adornos. El juez, con una serenidad que contradecía la tensión palpable, anunció que dada la documentación y el riesgo evidente, se concedían medidas provisionales. Guarda temporal a favor de Diego, limitación de la intervención de terceros en las decisiones sobre la niña y la orden de iniciar un proceso de evaluación y protección. Además, dispuso que se abriera una investigación para determinar si las conductas de Mariana debían ser objeto de una acción penal por maltrato o negligencia calificada. El fallo no era una sentencia de culpabilidad, era una protección urgente para una menor. Para Diego fue a la vez alivio y llamada a responsabilidad. Cuando regresó a casa, con la decisión judicial en la mano, la casa parecía distinta. Algunos empleados lo miraban con cautela, otros con alivio. Mariana recibió la notificación con una serenidad ensayada, como quien ya preveía el momento. Su mirada, al cruzar con la de Diego, fue una mezcla de desafío y cálculo. No había lágrimas, había estrategia. En el salón donde solían reunirse invitados y socios, el olor a cera nueva quedó desplazado por la sensación de que algo íntimo se había movilizado hacia la luz pública. Esa noche, sentado junto a Sofía, Diego sintió la magnitud de lo que había comenzado. Entendió que la lucha no sería contra una persona sola, sino contra un sistema de omisiones que, en nombre del orden y la apariencia, permitía que una niña pasara hambre y soledad en la propia casa que debería cuidarla. Tenía la ventaja del poder económico y los recursos, pero también la responsabilidad de usar esos recursos para reparar y prevenir, no para ocultar. La riqueza, comprendió, no es un escudo cuando hay niños que dependen de la presencia y el afecto. La puerta se cerró tras la noche, y en la penumbra del pasillo, las sombras parecían más largas. Había algo más que un proceso legal en marcha. Había una reconstrucción familiar en ciernes, y con ella una serie de decisiones que definirían si la casa sería, por fin, un lugar seguro para Sofía. Diego miró a su hija dormitar y juró que iba a estar presente de verdad. Sabía, sin embargo, que la presencia es una práctica diaria, que puede ser saboteada por quienes no toleran perder control. Mientras en su teléfono llegaban mensajes de abogados, notas de prensa y llamadas de antiguos socios preguntando en voz baja por lo sucedido, Diego preparó una lista de prioridades. Proteger a la niña, documentar todo con rigor, evitar el espectáculo mediático y empezar un trabajo de terapia que la ayudara a recuperar confianza. Era el inicio de un camino largo. Afuera, la ciudad respiraba indiferente. Adentro, la vida de una familia se fracturaba, y en esa grieta comenzaba a entrar la luz. La siguiente mañana traería nuevas pruebas, nuevas voces,
y la certeza de que la batalla por la protección de un menor no se gana en una sola audiencia. Entre llamadas y reuniones, Diego recibió la visita de Clara, la ex empleada, que llegó con una carpeta más, fotos, anotaciones de horarios, una copia de un mensaje que sugería la presencia de terceros en la vida de la niña a horas intempestivas. Clara hablaba con agitación contenida. «Si no lo detenemos, nadie lo hará», dijo. Su testimonio era humano y frágil, y en su cara se veía la culpa de quien no actuó antes. Diego sabía que estaba ante un momento fundacional, la posibilidad de transformar un error colectivo en una política de protección dentro y fuera de su hogar. No era suficiente la condena moral de una pareja que había fallado. Había que pensar en prevención, en cuidado profesional, en estructuras que impidieran que una situación así se repitiera en cualquier casa, rica o pobre. El pensamiento de una fundación, de un centro, empezó a tomar forma en su mente. Pero para eso, primero debía asegurarse de la seguridad inmediata de Sofía. A media tarde, en un despacho pequeño, claramente improvisado para la coordinación del caso, Diego, Valeria y María trazaron la ruta. Intervención terapéutica inmediata para la niña, un plan de custodia que incluyera visitas supervisadas restringidas y la recopilación de pruebas adicionales para sostener la investigación penal en caso de que las pericias confirmaran negligencia grave o maltrato. Cada paso debía estar documentado, cada testimonio fechado. La ley no funciona con deseos, funciona con evidencias. Mariana, por su parte, no permaneció pasiva. Sus movimientos fueron rápidos. Consultó con abogados que emitieron respuestas tardías y envió comunicados a medios cercanos que sugerían que Diego estaba usando su poder para desestabilizar a la familia. La narrativa que buscaba imponer era sencilla y eficaz: presentar al padre como alguien que, por su naturaleza ausente y su reciente remordimiento, pretendía controlar la vida familiar a través de la exposición. Era una estrategia que, si cuajaba, podía desviar la atención de la protección de la menor hacia una disputa de adultos. En el corazón de todo esto, Sofía empezó a asistir a sesiones con una psicóloga especializada en trauma infantil. Al principio, la niña mostraba reticencia. Su mundo estaba hecho de reglas y silencios. En una de las primeras sesiones, en un juego donde la terapeuta le pedía que dibujara su casa, Sofía trazó una figura pequeña en una esquina y dibujó una puerta cerrada que nadie abría. Luego, con un trazo más firme, dibujó una mano que la tomaba. Cuando la terapeuta le preguntó qué representaba esa mano, la niña susurró: «La mano de Diego». Fue un gesto punzante y a la vez esperanzador. Significaba que, más allá de todo, empezaba a entender que alguien, su padre, estaba dispuesto a caminar con ella fuera de la oscuridad. Mientras eso ocurría, Diego recibió una llamada del jefe de seguridad del edificio. Había nuevas grabaciones que mostraban a Mariana alterando el acceso a la despensa la noche anterior, negando comidas a la niña en momentos en que, según los registros, la cocina estaba abastecida. No eran escenas de violencia física, eran actos que limitaban el acceso a lo que una niña necesitaba para crecer: comida, compañía, cobijo. Era la constatación de una política doméstica que, por motivos aún no del todo claros, priorizaba el control por encima del cuidado. Con pruebas que empezaban a converger, el caso tomó forma, y con ello, una decisión ineludible. Si la investigación penal prosperaba, habría consecuencias legales para quien hubiera decidido retirar de la vida de Sofía los elementos básicos para una infancia digna. Pero Diego no buscaba la venganza, buscaba la justicia que reparara. En su cabeza, la idea de una sentencia no era un final, sino una manera de establecer límites claros para la convivencia humana. Que nadie, por motivos de poder o control, pudiera anular el derecho de un menor a ser cuidado. El día se cerró con una última escena breve pero simbólica. Diego y Sofía plantaron juntos una maceta pequeña en el jardín. La niña puso la tierra con cuidado, y sus dedos quedaron manchados. Su risa fue ligera, inesperada, como si algo en su cuerpo recordara la posibilidad de la alegría. Diego observó, y supo que la reconstrucción pasaría por momentos así, concretos, humildes, diarios. No había celebraciones grandiosas, solo actos de presencia. En la distancia, la figura de Mariana se movía como quien planea la siguiente jugada. El conflicto que había estallado en silencio prometía ser largo y complejo.
Diego, que había vivido gran parte de su vida en el terreno de certezas frías como contratos y balances, aprendía a caminar en terrenos donde la verdad se pondera con el bienestar de un menor. Sabía que había ganado una primera batalla con la medida provisional. Sabía también que la guerra por la protección, por la verdad y por la reparación sería más extensa. La noche volvió a su lugar. En la ventana, alguien había dejado un recorte de periódico viejo y alguien más había cerrado la persiana sin ruido. En la casa, una niña se dormía con la convicción nueva de que alguien, finalmente, estaba para quedarse. Diego cerró los ojos y repitió en voz baja la promesa que ya no debía ser una palabra hueca. Estoy aquí. Voy a estar. Fue un pacto consigo mismo y con la pequeña vida que dependía de su firmeza. Afuera, el mundo continuó indiferente, pero dentro, algo había cambiado para siempre. La tarde en que se anunciaron las medidas provisionales quedó marcada por una calma tensa que se extendió como una costura nueva en la casa. No era la calma reconfortante de los espacios ordenados, sino la calma de quien contiene el aliento antes de iniciar una tarea que exige constancia. Diego supo, en lo hondo, que lo que debía venir no era una venganza, sino la elaboración pausada de pruebas, testimonios y verificaciones que sostuvieran la protección de Sofía sin exponerla más de lo indispensable. Los días siguientes se llenaron de audiencias técnicas, informes que debían completarse y de una coreografía de encuentros profesionales. Llegaron peritajes nutricionales, solicitados por la defensa de la guarda. Llegaron también dictámenes psicológicos que, sin etiquetar personas, describían el impacto observacional en el desarrollo afectivo de la niña, retraimiento, conductas de autosuficiencia precoz, dificultades para confiar en los adultos. Los informes no resolvían culpabilidades, pero trazaban un mapa clínico de urgencias y prioridades terapéuticas. En paralelo, el expediente empezó a llenarse con pruebas de la rutina doméstica, registros de acceso a despensas, órdenes de compra con destinatarios alternos, capturas de pantalla de conversaciones internas del servicio que sugerían instrucciones para limitar el acceso de Sofía a ciertos espacios y comidas. Todo ese tejido documental, presentado con serenidad por Valeria, iba formando una narrativa que no dependía de odios o interpretaciones, sino de hechos que podían verificarse. Mariana, por su parte, continuó operando en dos frentes. En la esfera privada, intentaba mantener un gesto impasible que fuera funcional frente a empleados que la miraban con curiosidad. En la esfera pública, movía piezas en su favor. Amigos en medios, documentos que sugerían la inestabilidad emocional de Diego y una campaña sutil para convertir la historia en otra cosa. Buscó inyectar en la historia la tesis de un padre alterado por la culpa que ahora intentaba resarcirse mediante el conflicto. Era una estrategia calculada, desplazar el centro de la discusión del bienestar de la niña hacia la credibilidad del denunciante. Diego, que había vivido toda su vida negociando riesgos financieros, aprendió rápido a no dejar que la narrativa escapara. Con la orientación de Valeria y de María, evitó las reacciones públicas intempestivas. Lo que parecía pasividad era en realidad una disciplina dura. Había entendido que la protección de Sofía exigía más que impulsos, requería paciencia, procedimientos y una coherencia que pudiera resistir embates mediáticos. El primer gran capítulo del proceso fue la evaluación pericial conjunta. En una sala neutral del Tribunal de Familia, especialistas en nutrición, pediatría y psicología infantil realizaron exámenes integrales. El informe, redactado con lenguaje clínico y humano, señaló signos consistentes con privación alimentaria intermitente y con niveles de estrés en la niña que afectaban su sueño y su expresión emocional. El documento no acusaba en términos simples a una sola persona. Hablaba de condiciones y de responsabilidades del entorno que correspondían a quienes tenían la tutela. Para los profesionales que acompañaban a Diego, aquel informe fue la herramienta técnica que permitió transformar intuiciones dolorosas en una base jurídica sólida. Con la pericia en mano, el equipo presentó una ampliación de pruebas ante la Fiscalía que había tomado la investigación penal por presunta negligencia. La Fiscalía, tras revisar el material, ordenó diligencias complementarias.
entrevistas a empleados, revisión de registros bancarios con la cooperación de instituciones financieras y un análisis forense de los videos domésticos que Clara había entregado. La investigación penal exigía estándares distintos de los del Tribunal de Familia. Aquí el objetivo no era la guarda, sino la posible responsabilidad penal por conductas que hubieran puesto en riesgo la integridad de un menor. Las entrevistas con empleados revelaron un patrón inquietante de silencios y de omisiones. Algunos hablaron con timidez, otros, como Clara, con la voz temblorosa de quien había cargado culpa durante meses. Contaron de puertas cerradas, de reglas que limitaban la presencia de Sofía en las áreas comunes, y de supervisiones que nunca llegaban. No se trataba siempre de malos actos evidentes. A menudo eran decisiones administrativas que, tomadas con frialdad, terminaban por negar calor humano. Eso, en suma, podía construir un cuadro de negligencia. Cada testimonio fue llevado a acta, fechado y sujeto a contrainterrogatorio. En el ámbito judicial, el detalle tenía valor. Llegó el momento de la audiencia de instrucción en el fuero penal. A diferencia de la audiencia en el Tribunal de Familia, esta estaba encaminada a evaluar si existían suficientes elementos para llevar el caso a juicio. En la sala, la Fiscalía expuso el conjunto de pruebas, peritajes que documentaban la condición física y psicológica de la niña, testimonios de empleados y exempleados, registros de cámaras y apuntes bancarios que mostraban una política doméstica organizada para controlar la vida de Sofía. La defensa de Lariana, por su parte, intentó deslegitimar las pruebas con otra narración, una presentación de pruebas de la estabilidad aparente de la niña en meses anteriores, supuestos documentos que atestiguaban atenciones y actividades. Fue un choque de relatos, una negociación de credibilidad. El juez de instrucción decidió que había materia suficiente para abrir un proceso penal. No era una condena, pero sí el paso necesario para que la verdad se examinara con todas sus aristas. Para Diego, ese acto fue a la vez un alivio y una nueva carga. Iniciar un juicio implicaba más exposición y la posibilidad de que la prensa, ávida de titulares, tejiera relatos que podían dañarla. Por eso, la protección mediática fue una decisión estratégica y ética. Autorizaciones para la prensa restringidas, limitación de material público y una petición expresa al tribunal para que cualquier acto que involucrara a Sofía fuese realizado en entornos protegidos. El juicio demoró meses en estructurarse. Hubo diligencias previas, recusaciones y maniobras procesales por parte de la defensa. En ese tiempo, Diego volvió a aprender a esperar sin desatender. Se convirtió en un padre cuya presencia se manifestaba en la rutina. Llevar a Sofía al colegio, revisar junto a ella las tareas, elegir juntos cuál era la película de la noche. La presencia dejó de ser un gesto extraordinario, pasó a ser una disciplina diaria que en su acumulación comenzó a dar frutos. Los pequeños acuerdos, como un ritual de lectura antes de dormir o un almuerzo compartido los fines de semana, fueron tejedoras de confianza. Sofía, por su lado, avanzaba con la ayuda de la terapia. En sesiones regulares con la psicóloga infantil, empezó a nombrar lo que antes solo bosquejaba en dibujos. Había días en que sus palabras eran cortas y otros en que la risa retornaba por minutos, como si la alegría se permitiera tentativamente. En una de esas sesiones, dijo en voz baja, casi para sí: «Antes aprendí a no pedir. Ahora estoy aprendiendo a decir que quiero». La frase fue una brújula para Diego. La reparación no sería instantánea, pero el aprendizaje de una niña para reclamar su espacio era, sin duda, un nombre de recuperación. La prensa, en su mayoría, se vio obligada a respetar las órdenes de protección. Algunos periodistas, sin embargo, intentaron buscar ángulos que favorecieran la narrativa de Mariana: padre ausente, concurso de poder, crisis familiar. Diego, acompañado por su equipo de comunicaciones, evitó los enfrentamientos. Prefería dejar que el proceso siguiera su curso. Hubo, sin embargo, una excepción constructiva. Una periodista llamada Natalia, conocida por un periodismo sensible y por priorizar la protección de menores, accedió a ver el caso desde la perspectiva de la prevención. Ella publicó un reportaje que no buscó culpables, sino incidencias. Habló con especialistas en infancia, describió cómo la negligencia puede surgir en cualquier estrato socioeconómico y puso en agenda la necesidad de protocolos de protección en residencias donde el personal externo interactúa con menores.
El enfoque orientado a la prevención consiguió que entre las piezas de prensa hubiese alguna que aportara reflexión y no espectáculo. El juicio oral fue un momento de tensión sostenida. Se celebró en una sala que respetó las medidas de protección. Sofía no estuvo presente. Su testimonio fue ofrecido mediante una cámara en un entorno adaptado y con la presencia de la psicóloga. Su declaración, breve y protegida por la técnica apropiada, fue escuchada por jueces y peritos. Ella repitió con la voz de quien estaba construyendo memoria. Me hacían quedarme fuera. A veces me daban lonchas pequeñas. No me gustaba dormir sola. Las palabras fueron medidas y claras. No había exhibición alguna, solo la exposición necesaria de una vivencia que exigía una respuesta social y judicial. Los peritos, por su parte, testificaron con rigor. Explicaron los resultados de los análisis nutricionales, detallaron la forma en que la privación intermitente afecta el desarrollo y cómo los patrones de control en un hogar pueden constituir negligencia. La Fiscalía presentó la acumulación de pruebas como un cuadro de responsabilidad, no una acusación basada en odios, sino una evaluación de hechos que habían vulnerado derechos de una menor. La defensa intentó erosionar credibilidad en algunos testimonios y proponer interpretaciones alternativas, que las conductas eran resultado de malentendidos culturales sobre disciplina, que los documentos habían sido sacados de contexto. Pero en el cruce de la prueba técnica y el testimonio de personas que trabajaban en la casa, la acumulación fue contundente. No se trataba de probar una intención flagrante de maldad, sino de mostrar que había una política de cuidado deficiente y en muchos momentos deliberada. Finalmente, el tribunal emitió su fallo. La sentencia reconoció la existencia de negligencia en perjuicio de una persona menor de edad y condenó a Mariana por un delito de abandono de persona en grado de perjuicio por privación de cuidados, imponiéndole una pena que incluyó trabajos comunitarios específicos en programas de prevención de maltrato infantil, la prohibición de acercamiento a la menor por un tiempo determinado y la obligación de someterse a un plan de reeducación y seguimiento por los servicios sociales. Además, se ordenaron medidas administrativas para revisar la contratación y supervisión de personal en domicilios con niños, como parte de una política más amplia de prevención. No fue una solución perfecta ni una restitución total, pero fue una respuesta judicial que, al menos, estableció límites y obligaciones concretas. Para Diego, la sentencia no fue una venganza cumplida, sino una señal de que la estructura legal podía, en casos bien documentados, proteger a los más vulnerables. Hubo un reconocimiento técnico de las falencias en la casa y una imposición de responsabilidades que, en el lenguaje de la ley, tendían a impedir la repetición. La pena buscó también la restitución social, labores en programas de prevención que obligaban a quien había causado daño a mirar y aprender desde otra perspectiva. Diego no celebró la afrenta humana. La justicia, para él, debía ser un instrumento de reparación y prevención, no un festín de humillación. Con el proceso penal y la resolución administrativa en marcha, llegó el tiempo de mirar hacia adelante con proyectos concretos. La experiencia había transformado a Diego de un padre ausente en un padre activo, pero también lo había despertado a una responsabilidad social más amplia. Comprendió que su error no era solo individual, sino parte de una cultura que naturaliza la delegación de la afectividad a procesos, contratar servicio y creer que con eso la infancia queda asegurada. Quiso entonces que su respuesta tuviera un alcance que superara el remordimiento personal. Nació así la idea del Centro Manos Abiertas, un proyecto que buscó articular ayuda profesional para niños en riesgo, formación para familias y capacitación para personal doméstico en protocolos de protección. No fue una fundación que pretendiera apagar culpas con cheques, se diseñó como una estructura técnica, equipo de trabajadoras sociales, psicólogas infantiles, pediatras y abogados que ofrecieran servicios gratuitos a familias en situación de riesgo y programas de formación obligatoria para casas con personal contratado. Se pensó también en un convenio con colegios para detectar señales tempranas y con tribunales para canalizar casos que necesitaran respuestas rápidas. La construcción del centro tuvo un proceso lento y ordenado. Diego hizo inversiones, sí, pero actuó según la lógica que había aprendido, con especialistas, diagnósticos claros y la voluntad de no repetir estructuras verticales que prescribieran sin escuchar. En la ceremonia de inauguración, que fue pequeña por decisión expresa, Sofía ayudó a cortar la cinta con manos que aún mostraban la dulzura de la infancia en proceso de curación.
Allí no hubo aplausos estruendosos, hubo silencio respetuoso y la presencia de profesionales que, en su lenguaje, conversaban del trabajo del día a día, detección, intervención, acompañamiento y prevención. Mientras el centro tomaba forma, la vida cotidiana de Sofía se fue normalizando de a poco. Fue al colegio con regularidad, tuvo una profesora de referencia asignada por el equipo que la acompañaba y encontró en los fines de semana la rutina que tanto había carecido: desayuno compartido, parque, cuentos y la posibilidad de invitar a una amiga a merendar. La terapia continuó durante meses. Diego participaba en sesiones familiares para aprender a sostener límites sanos y a leer señales. A veces las conversaciones eran difíciles y las recaídas aparecían en la forma de silencios largos, pero siempre había una respuesta en equipo: más sesiones, actividades creativas, presencia sostenida. Sofía comenzó a dibujar de nuevo, y sus imágenes cambiaron, ya no con barrotes por todas partes. Empezaba a incluir figuras que se tocaban, manos que se enlazaban en puentes. Un día le regaló a Diego un dibujo sin palabras, 2 manos grandes y una pequeña en el medio. Él guardó ese papel en la carpeta donde, meses antes, habían estado las fotos que lo habían despertado. Ese dibujo no era una factura que cobrase un pasado, era un contrato silencioso para el futuro. En el ámbito social, Diego tuvo que confrontar la mirada de algunos que no le perdonaban la ausencia previa. Hubo reproches públicos que dolieron, pero supo transformar parte del dolor en acción. Donaciones para el centro, campañas educativas en redes, charlas en foros sobre paternidad responsable. No buscó el perdón como objetivo, lo buscó como consecuencia del cambio sostenido. La transformación, para él, implicó renunciar a atajos y a la idea de que con dinero se arreglaban los vacíos afectivos. El proceso judicial de Mariana continuó en un plano paralelo. Además de la pena penal, hubo procesos civiles por daños y una orden de supervisión por parte del servicio social. No fue una resolución que borrara lo ocurrido, pero sí colocó límites y la posibilidad de que la agresora, en su sanción, comenzara un trabajo de reeducación que pudiera evitar replicar su conducta con otros niños. Para algunos, la sanción fue insuficiente. Para otros, fue una señal de que el sistema respondió. Para Diego, lo más importante era que Sofía quedara a salvo y que además existieran mecanismos públicos que priorizaran la protección infantil. Con el centro funcionando, Diego tuvo que reconciliar su agenda empresarial con las demandas del proyecto social. Redefinió sus prioridades: menos vuelos, menos cenas de gala, más reuniones de gestión social. Su mundo profesional cambió de una manera que no siempre agradó a sus socios, pero él había descubierto un sentido que estaba por encima del negocio: la responsabilidad de prevenir que lo que le había pasado a su hija se repitiese con otros niños. La vida para él había adquirido un centro de gravedad distinto. La relación con la madre biológica de Sofía, a quien la historia había respetado desde el inicio con discreción, también se reconfiguró. Hubo mensajes cuidadosos, encuentros tutelados y un pacto de transparencia sobre la vida de la niña. No todos los vínculos se recomponen de la misma manera, pero la decisión de Diego fue mantener abierta la posibilidad de un diálogo que priorizara el interés superior de la menor. En lo pequeño y en lo cotidiano, la transformación se materializaba en gestos sostenidos. Las noches fueron cambiando. Ahora había historias antes de dormir que no tenían que ver con correos electrónicos ni balances. Hubo tardes de escuela donde Diego, por iniciativa propia, se mostró en las reuniones de padres con una humildad que impresionaba. Escuchaba sin pontificar, preguntaba sin juzgar, ofrecía recursos sin exhibición. Aprendió a delegar la gestión del centro en profesionales, no a controlar la labor de manera omnipotente. Entendió que la protección no era posesión, sino acompañamiento respetuoso. Los años siguientes trajeron cambios no exentos de dificultades. La herida de la negligencia dejó trazos que requerían atención periódica, a veces una dificultad escolar, a veces un temor nuevo en situaciones de conflicto. Pero había también avances sólidos. Sofía aprendió a decir «no me siento bien» y a buscar a un adulto de confianza. Su lenguaje afectivo se hizo más rico, su sonrisa ganó confianza. Diego, por su parte, se convirtió en una figura cotidiana, no perfecta ni omnipresente, pero sí constante. La promesa que se había hecho en la noche del contenedor se transformó en un hábito. En una mañana de primavera, años después de aquel descubrimiento que los había arrastrado a un proceso que cambió su vida, Diego y Sofía regresaron al mismo jardín donde al inicio habían plantado una maceta. Esta vez, junto al centro Manos Abiertas, plantaron un árbol. Sofía, ya más alta, sujetó la pala con destreza. Diego la observó, y en su pecho sintió la mezcla de dolor pasado y esperanza presente. Cerca, profesionales y vecinos aplaudieron sin estridencias. Fue una ceremonia silenciosa, que
que fue más un testimonio de trabajo cotidiano que una celebración carente de sentido. Cuando el árbol quedó firme, Diego se inclinó y dijo sin teatralidad alguna: «Estoy aquí. Siempre voy a estar». No era un eslogan, ni una promesa para los titulares. Era la traducción de mañanas, de terapias, de capacitaciones, de horas invertidas en crear estructuras que evitaran la repetición de aquello que los había herido. El centro siguió atendiendo casos, cada uno con su complejidad y su necesidad de cuidado profesional. En el cierre de aquella jornada, Sebastián, el coordinador pedagógico del centro, y María, la trabajadora social que había acompañado desde el primer día, conversaron con Diego sobre la necesidad de replicar protocolos en colegios y condominios. Había un plan de formación para personal de servicio doméstico que comenzaría al mes siguiente, becas para familias vulnerables y una línea telefónica para denuncias que, manejada por especialistas, debía ofrecer respuesta rápida. Era el sentido preventivo del proyecto: transformar la experiencia individual en políticas de cuidado comunitario. Sofía, al despedirse, le entregó un cuaderno a Diego. En la primera hoja, con letra infantil pero clara, escribió: «Para papá, por estar». Él abrió la libreta y, entre hojas de ejercicios y dibujos, encontró una página donde había escrito, con la calma de quien aprende la constancia: «Cuando tengo hambre, le digo a papá. Cuando tengo miedo, busco a María». Esos mensajes eran evidencias del trabajo sostenido. La protección se había institucionalizado en la casa y se había extendido al centro de apoyo. Con el centro estable y con una vida familiar que, sin ser perfecta, era reparadora, Diego comprendió que el verdadero capital que ahora debía gestionar no era financiero, sino humano. Era la gestión de confianza, de tiempo, de presencia. En sus reuniones con socios y en el mundo de los negocios, ahora hablaba de balance social con la misma precisión con la que antes hablaba de balances financieros. No buscaba reconocimiento, buscaba que otros privilegiasen la vida de los niños. Sofía creció con la posibilidad de elegir su propio relato, y lo que fue más importante, con el apoyo necesario para que ese relato fuera digno. No quedó envuelta en el silencio ni en la vergüenza. Tuvo una estructura que le permitió reconstruir su autoestima y su manera de amar. Años después, en la inauguración de una sala de terapia del centro que llevaba el nombre de Sala de la Mano, Diego pronunció unas palabras breves. Agradeció a quienes habían acompañado el proyecto, recordó la fragilidad de la infancia y reafirmó un compromiso público: que la prevención y la protección de los niños no podían ser privilegios, sino obligaciones compartidas. No habló de castigos personales ni de venganza, habló de responsabilidad colectiva y de la necesidad de que los hogares, riqueza o no, entiendan que delegar no es descuidar. En la última escena, la cámara de la mente vuelve a un gesto íntimo. Sofía, ya adolescente, en una tarde templada, dejarse caer en el sofá con un libro, y junto a ella, Diego con las manos manchadas de tierra por el cuidado del jardín del centro. No hay grandes gestos ni palabras grandilocuentes. Hay un silencio compartido que remarca la normalidad ganada con esfuerzo. Ella le mira, y sin pedir permiso, apoya la cabeza en su hombro como tantas otras veces. Él la rodea con un brazo, y piensa que la promesa se ha convertido en disciplina. Si algo dejó aquella historia para quien la vivió, y para quienes la observaron, fue una lección humilde. La protección de un niño no se compra ni se delega por entero, se construye cada día, con decisiones pequeñas repetidas hasta formar una cultura. El lujo sin presencia es una fachada. La riqueza bien empleada puede convertirse en un instrumento de prevención y de reparación. Si este relato te conmovió y crees que la infancia merece más que ojos indiferentes, infórmate, apoya iniciativas locales de protección infantil y comparte recursos de ayuda. La prevención empieza con la conciencia de cada uno.